¿qué tal chicos? Bienvenidos a un video tutorial más en Dev Education. Mi nombre es Carlos Santana y en esta ocasión vamos a comenzar un nuevo curso sobre JavaScript o JS o JS, como lo conozcan ustedes. Y bueno, la idea de este curso es comenzar desde cero con JavaScript, desde lo más básico para personas que incluso no saben programar y que estén interesadas en aprender este lenguaje. Y bueno, no voy a tomar o no voy a tomar en cuenta tanta teoría, únicamente va a ser práctica. Entonces creo que eso va a ayudar bastante a que aprendan a utilizar este lenguaje de programación. Y bueno, lo primero nada más les voy a dar una breve introducción. Básicamente JavaScript o JS es un lenguaje de programación interpretado, dialecto del estándar ECMAScript. Se define como orientado a objetos, está basado en prototipos, es imperativo, débilmente tipado y dinámico. Y bueno, ¿qué necesitan ustedes para poder comenzar con JavaScript? Lo primero que nada necesitan un navegador. Todos tenemos un navegador y simplemente necesitan abrir la consola de su navegador, como esto. Y básicamente ustedes aquí pueden correr código de JavaScript. Por ejemplo, ustedes pueden declarar una variable que se llame nombre igual a Carlos y hacer un console log de esa variable. Entonces les va a imprimir el valor de la variable name en la consola. Esta es una manera de poder ejecutar JavaScript del lado del cliente o del lado del, digamos, en el browser o en el navegador. Hay una parte de JavaScript que también se puede ejecutar del lado del servidor. Y bueno, para esto necesitamos instalar algo que se llama Node.js. Entonces, si se van a la página nodejs.org, van a poder descargar Node.js. De preferencia les recomiendo que bajen la versión LTS, que es la que tiene más soporte, la versión 12. Una vez que la bajen, ya sea para su sistema operativo Mac, Windows o Linux, eh, al momento que ustedes lo corran, simplemente, bueno, déjame abrir terminal. Simplemente para verificar que tienen instalado Node correctamente, corren node-b y les va a decir la versión de Node que tienen instalada. Y bueno, también necesitamos un editor de código y yo les recomiendo para este curso y bueno, para que lo utilicen todo el tiempo, Visual Studio Code. Entonces si lo buscan aquí, este es el enlace, lo pueden descargar también para cualquier sistema operativo. Y pues bueno, una vez lo instalan, se va a mirar así. Y bueno, básicamente aquí lo único que tienen que hacer es crear un nuevo archivo. Por ejemplo, pueden hacer lo mismo exactamente. Var name igual a Carlos. Y este lo van a guardar en una carpeta con la extensión .js. Puede ser cualquier nombre, en este caso 1.js. Y después hacemos el console.log de name. Ahora, ¿cómo correrían este código con Node.js? Bueno, aquí la ventaja que tiene Visual Studio Code es que tiene una terminal integrada al editor. La pueden abrir si utilizan Mac con Command J, de esta manera, y aquí está la terminal. O pueden ir aquí a la parte donde dice terminal, New Terminal. Y bueno, ya que tienen esto, simplemente se van a la carpeta donde tengan sus códigos. En este caso yo los tengo aquí. Y para ejecutar el código con Node.js simplemente vamos a escribir node espacio y el nombre del archivo. En este caso 1.js. Presionamos Enter y también podemos correr el código de esta manera. Ahora, hay una tercera forma de hacerlo y es una que me gusta bastante. Ustedes pueden elegir la que ustedes quieran para este curso, pero em, hay un plugin en Visual Studio que se llama Kuoka.js.
ese de aquí, búsquenlo e instálenlo. Y básicamente este Quokka, digamos que lo que puedes hacer es ir escribiendo código de JavaScript o de TypeScript. Más adelante les voy a explicar qué es TypeScript. No lo van a necesitar para este curso. Pero básicamente cuando ustedes escriben código, van a poder ver en tiempo real en su editor la ejecución en vez de estar ejecutando manualmente, como aquí, cada vez que queramos ver el output de nuestros archivos. Y bueno, para eso, ya que lo tengan instalado, simplemente si ya tienen un archivo, pueden presionar Command P, Command Shift P para abrir esta, digamos, lista de comandos. Y por ejemplo, ustedes pueden elegir Quokka Start on Current File. Y bueno, básicamente si se fijan aquí, bueno, les va a abrir acá abajo el output de Quokka, pero aquí si se fijan me está imprimiendo o me está mostrando el console log de name directamente en el editor. Y estos cuadros verdes significa que la sintaxis está correcta, digamos, de nuestro código y que todo está bien. Por ejemplo, si a lo mejor yo pusiera algo mal escrito, aquí mismo automáticamente me va a marcar un error y me va a decir dónde tengo el problema. También, por ejemplo, si yo quiero a lo mejor agregar una variable que no existe, me lo pone en rojo y me dice que la variable c no está definida. Entonces, este Quokka me gusta bastante y es muy útil, pero ustedes elijan la forma en la que se les haga más fácil poder correr código JavaScript. Lo pueden hacer en el navegador utilizando la consola, utilizando Node.js y una terminal, o utilizando Quokka en Visual Studio Code. Y bueno, ya que una vez tienen esto instalado y funcionando, vamos a comenzar con JavaScript. Bueno, lo primero que les quiero mencionar es sobre los comentarios. Los comentarios en JavaScript y en cualquier otro lenguaje básicamente es código que no lo interpreta, digamos, el lenguaje como parte, eh, del lenguaje como tal. Simplemente es un pedazo de texto que nos sirve a nosotros para poder em, documentar nuestro código y entender qué es lo que está haciendo. Y bueno, hay dos tipos de comentario. El primero es comentarios de una sola línea que se utilizan doble diagonal y simplemente ustedes escriben lo que quieran. Si ustedes necesitan escribir varias líneas, se volvería un poco difícil hacerlo todo el tiempo con doble diagonal. Esto es nada más para una sola línea. Si ustedes necesitan escribir un comentario multilínea o de muchas líneas, lo que pueden hacer es escribir diagonal asterisco y al final le dan un espacio y dice asterisco diagonal y todo lo que pongan dentro será un comentario multilínea. Y bueno, eso básicamente, digamos que es lo más básico de cualquier lenguaje, los comentarios. Y bueno, eso entonces lo vamos a dejar en nuestro archivo 1.js. Posteriormente, para crear un nuevo archivo y que siga funcionando con Quokka, hacemos lo mismo, Command Shift P, y pueden seleccionar aquí Quokka New File y seleccionan JavaScript. Entonces básicamente les va a abrir un nuevo archivo y va a estar conectado a Quokka. Y bueno, ahora vamos a ver los tipos de datos. Los tipos de datos, como saben, en JavaScript y en normalmente cualquier lenguaje de programación, hay lenguajes que le llaman primitivos. Por ejemplo, tenemos el tipo boolean o booleano, que nada más puede tener un valor true o false. Tenemos el tipo string, que como su nombre lo indica es para una cadena de texto.
el tipo number, que es para números, el tipo números enteros, el tipo float va a ser para números decimales, el object sería para objetos, y hay dos tipos, digamos, se puede llamar especiales en JavaScript. Uno se llama undefined, que básicamente quiere decir que una variable no está, no contiene un valor como tal. Y hay otro tipo que sería null, donde básicamente es un valor que asignamos a una variable, pero es un valor nulo. Y este valor nulo como tal lo toma, después lo voy a mostrar. Si ustedes hacen un type of, que es para mostrar el tipo de dato de cada variable, si hacen un type of de null, les va a decir que es un objeto. Pero bueno, ahorita no nos vamos a meter en tantos detalles. Y bueno, este lo guardamos como 2.js. Igual abrimos otro archivo de Coca. Y bueno, ahora vamos a ver las variables. ¿Qué son las variables? Como saben, las variables normalmente son espacios en memoria para poder guardar ciertos valores de diferentes tipos. Lo pueden ver como una caja, una pequeña caja, donde pueden guardar algo temporalmente. Y bueno, en JavaScript la forma de crear variables, o digamos la forma original o la forma antigua de crear variables, es utilizando la palabra reservada var y después el nombre de la variable, en este caso name. Y bueno, si nada más declaran la variable como tal y después hacemos un console log de name, les va a regresar que es de tipo undefined, o que está undefined, quiere decir que no tiene un valor, nada más está declarada como tal. Si ya después ustedes le asignan un valor con el igual y las comillas, por ejemplo, entonces ya nos va a poner el valor aquí como tal. Y bueno, este var sirve para, como les dije, declarar variables. También hay otra forma de declarar variables, que es con la palabra reservada let, la cual funciona exactamente igual a var o parecida a var, pero tienen ciertas diferencias que más adelante se los voy a mencionar. Por ahorita nada más vamos a ver cómo declarar variables. Y hay un tercer tipo eh, de forma para declarar una variable, que será con una constante, o sea, con const. Y bueno, como saben, una constante es un valor que no cambia. Entonces, por ejemplo, aquí podemos poner constante pi es igual a 3.1416. Sabemos que ese valor no va a cambiar de pi, es constante. Normalmente las constantes, para identificar que es una constante rápidamente, se escriben en mayúsculas. No es obligatorio, pero digamos que es una buena práctica hacerlo, escribirlo en mayúscula. Y también, por ejemplo, ahorita tenemos, digamos, variables sencillas, pero cuando tengamos variables que sean muy largas o que sean una palabra compuesta, vamos a utilizar una técnica que se llama camel case. Por ejemplo, supongamos que quiero, en vez de name, le vamos a poner first name. Entonces haríamos var first en minúscula y el camel case sería la segunda palabra, inicia con mayúscula. De esta manera, first name igual a Carlos. Y después last name igual a Santana, por ejemplo. Y recuerden, siempre digamos, cada línea después de que termine, la podemos terminar con punto y coma, pero JavaScript es, digamos, bastante flexible e incluso podemos
quitar este punto y coma y no es necesario, no es forzoso. O sea, nosotros podemos decidir quitarlos y de todos modos va a funcionar igual. Si nosotros hacemos un console de la edad, nos lo va a imprimir. Si hacemos un console de pi, nos lo va a imprimir. De first name y de last name nos lo va a imprimir. Entonces, si se fijan, no causa ningún error el no tener punto y coma en nuestro código. De hecho, es la forma en la que yo programo, yo prefiero programar sin punto y coma para hacerlo más sencillo, más limpio y te acostumbras, tardan menos escribiendo código. Y bueno, esto lo vamos a guardar como 3.js y vamos a abrir un nuevo archivo. Y bueno, ahora vamos a ver los operadores. Los operadores, como ustedes saben, son los signos de suma, resta, multiplicación, división, etc. Y básicamente sirven para sumar dos valores, para restar valores, multiplicarlos, dividirlos, etc. Y bueno, ¿cómo lo hacemos? Si por ejemplo nosotros tenemos una variable, voy a usar let, variable a igual a 1, y después tenemos variable b igual a 2, yo puedo definir una variable c que me asigne la suma de a más b. Entonces yo puedo poner a más b. Y si yo hago console de c, me va a imprimir que el valor es 3 directamente. Si yo lo resto, me va a decir que es menos 1, porque 1 menos 2 sería menos 1. Son números negativos también. Si yo lo multiplico, sería 2 por 1, 2. Y si yo lo divido, sería 0.5. Y bueno, esos son, digamos, los operadores básicos que se dan en cualquier lenguaje de programación. Otro operador, por ejemplo, es el de asignación, que es el igual que hemos estado utilizando para asignar un valor numérico o un valor de tipo string, etc. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si a lo mejor tenemos un valor 1, pero de tipo string, y un valor 2 de tipo entero, o de tipo, digamos, número? ¿Qué pasa si nosotros lo sumamos? ¿Ven que aquí me regresa 12? Algo extraño pasa, ¿no? Porque en teoría este es un número. Pero ¿qué pasa? JavaScript, cuando detecta un string como primer valor de suma, este más, en vez de tomarlo en cuenta como un más para sumar un número, lo toma en cuenta como que si va a concatenar un valor. Y como saben, concatenar un valor es juntar dos strings o juntar dos valores de tipo string y juntarlos simplemente. Entonces aquí lo que está haciendo es concatenar el 1 más el 2. Si nosotros quitamos el string, entonces haría la suma correcta. Y ahora, también nosotros podemos utilizar incrementos. Por ejemplo, supongamos que tenemos una variable que se llama times, por ejemplo. Le asignamos a 0 y queremos que esta variable incremente en 1. Digamos, cada vez que demos un clic o lo que sea. Por ahora no lo voy a hacer con el clic, simplemente lo vamos a hacer como incrementarla. Pero bueno, supongamos que queremos incrementar el valor en 1. Entonces, ¿qué harían ustedes? Lo más lógico sería que ustedes hagan times es igual a times más 1, ¿cierto? Entonces, si consoleamos times, nos va a regresar 1. Y si queremos volver a incrementar un valor,
Simplemente copiamos y pegamos esta línea y nuestro contador irá incrementando. Ahora, pero esta es una forma bastante cansada, por así decirlo, de incrementar un valor en JavaScript. Hay otra forma de hacerlo mucho más sencilla, el cual sería utilizar un operador que se llama más igual junto y simplemente asignarle el valor que quieras incrementar. Entonces esto equivale a lo que hicimos anteriormente, y si lo copian y lo pegan, cada vez va a ir incrementando el contador. Ahora hay otra manera también de hacerlo, una tercera forma, que es utilizar incrementos con el operador pegado a la variable más times más, donde básicamente hacemos lo mismo. Cada vez que lo copiemos, se va a ir incrementando nuestro valor de times. Entonces, esta forma, digamos que es la más común cuando utilizamos, por ejemplo, un for o algún valor que ocupamos incrementarlo cada vez en un bucle. Esa es la forma más estándar que van a encontrar. Y bueno, así como les mencioné que había, digamos, un más igual para hacer una suma, también hay un menos igual y un multiplicación igual y una división igual. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen el número 10 y después hacen número menos igual 5, bueno, menos igual 4, y lo consolidamos aquí, nos va a regresar 6. Menos igual 3 nos va a regresar 7. Pero podemos hacer, por ejemplo, número entre igual 3, que sería 3.33, hasta el 35. O podemos dividirlo a lo mejor entre 2, sería 5. Podemos multiplicarlo de esta manera también por 2, por 3 o por lo que queramos. Y bueno, estos son los operadores, digamos, para hacer las operaciones más rápido cuando se tiene que trabajar sobre la misma variable. Hay otro tipo de operador para la concatenación. Si se acuerdan, yo les había dicho que ustedes pueden tener una variable que a lo mejor se llame, bueno, como ya lo habían manejado, first name igual a Carlos, y otra que se llame last name igual a Santana. Ahora, ¿cómo haríamos para concatenar o para juntar estas dos variables? Muy sencillo, lo podríamos hacer. Déjame mover este console para arriba. Voy a poner un nuevo aquí abajo que sea first name Carlos. Ahora, ¿de qué manera podemos concatenar last name? Si se acuerdan, les dije que el operador de suma sirve para sumar valores, pero cuando manejan strings sirven para concatenar. Entonces, si ponemos first name más last name, si se fijan nos pone Carlos Santana pegado, sin espacio. Y bueno, ¿de qué manera podemos agregar espacio? Simplemente puede ser, ya sea que en el first name le agreguen un espacio, o puede ser que en el last name al principio le agreguen un espacio, o hay una tercera opción, que sería concatenar un espacio vacío, o bueno, un espacio como tal, entre las dos variables. Y bueno, para eso usamos el más, posteriormente abrimos comillas simples, presionamos el espacio y después volvemos a agregar un más. Entonces estamos diciendo ahora concatena first name, después un espacio y después last name. Entonces ya tenemos, digamos, nuestro valor concatenado correctamente y con un espacio. Esto también funciona si lo hacemos con comilla doble, por ejemplo. Funciona exactamente igual. Y bueno,
Aparte de esto, hay otra forma de hacerlo. Por ejemplo, si quisiéramos concatenarlo a una variable. Por ejemplo, puedo yo decir que el first name le voy a agregar el last name directamente. Entonces puedo yo hacer más igual last name. Y bueno, aquí se fijan, dice Carlos Santana, Santana, porque ya lo trae concatenado. Entonces si lo quito aquí y nada más pongo first name, me pone Carlos Santana, que ya está junto. Igual, si ocupan un espacio, le pueden dar un espacio aquí, le pueden dar un espacio al first name, pero hay una tercera opción, que es algo que se llama, que podemos utilizar algo que se llaman backsticks, que básicamente es el carácter del acento. Para nosotros, digamos, que hablamos español, este carácter nosotros lo usamos para el acento. Y básicamente lo que podemos hacer aquí, si se fijan, vean esto. Ahora dice Carlos last name. ¿Por qué creen? Porque esto lo está tomando como que si fuera un string o un valor de texto. Pero hay un carácter o hay una forma de decirle a JavaScript que queremos que ésta lo imprima como si fuera una variable o el valor de una variable, que es utilizando backsticks con algo que se llaman template strings. Entonces, básicamente para agregar un template string y para poder concatenar ese valor, utilizamos signo de dólar, abrimos llaves y se fijan incluso cambia de color y cerramos llaves. Entonces otra vez me pone Carlos Santana. Este, si se fijan, cambió de color azul, ya no lo toma como que si fuera texto. Y todo lo que esté dentro de los backsticks va a ser un string. Si yo le doy un espacio aquí, me lo va a tomar en cuenta como un string que también voy a utilizar. Ahora, esto no se puede utilizar, si ustedes lo quieren hacer con comilla doble, no les va a funcionar. Se les va a imprimir como que si fuera texto. O también con comilla simple, no les va a funcionar. Esto únicamente funciona con backsticks o con el carácter de acento, como les menciono. Ahora, vamos a ver ahora la diferencia entre los strings con double quotes y los single quotes. Básicamente sirven para lo mismo, para imprimir o para poner un texto. Por ejemplo, voy a crear una variable que se llame HTML. Supongo que, bueno, para este curso, digamos que es un requisito mínimo que ustedes conozcan HTML. No que lo dominen, pero por lo menos que sepan qué es y cómo se utiliza. Y bueno, como saben, cuando ustedes quieren crear un enlace, supongamos que están usando comillas dobles, quieren crear un enlace, entonces utilizan la etiqueta A con con la propiedad href igual, y después quieren abrir, digamos, comillas dobles y poner aquí, por ejemplo, http diagonal js.education o el dominio que ustedes quieran abrir. Cierran el enlace, le ponen abrir link. Ahora, ¿qué pasa o qué está pasando aquí que se está viendo de diferentes colores? Pasa lo siguiente. Si ven, un string se representa, en este caso en Visual Studio Code, o dependiendo cómo tengan su paleta de colores configurada o su theme, los strings en este caso se representan con este color como naranja o café. Y se fijan aquí, yo abro una comilla doble, todo este texto lo toma como texto correctamente, y al llegar a esta comilla doble, JavaScript interpreta eso como que terminó el string. Entonces, todo lo demás ya no lo toma en cuenta como que si fuera un string, lo está tomando en cuenta como otro tipo
a lo mejor como una variable, por ejemplo, si se fijan es del color de una variable. Pero lógicamente esto no existe y te va a marcar un error. Ahora, ¿de qué manera nosotros podemos decirle a JavaScript que queremos que esta comilla doble la tome como texto y no como una comilla de cierre? Bueno, hay algo que se llama escape de caracteres. Y básicamente, para escapar un carácter, en este caso para escapar una comilla doble, se utiliza la diagonal invertida. Entonces, si ustedes ponen una diagonal invertida antes del carácter que quieran escapar, en este caso la comilla doble, va a transformar esta comilla doble en texto. Entonces, se fijan, ahora mi texto se extiende hasta la siguiente comilla doble. También piensa que es una etiqueta de cierre, pero en realidad es parte del HTML. Ponemos otra diagonal invertida. Entonces, ahora si se fijan, todo esto me lo pone de color naranja o café correctamente, puesto que ya lo toma como que si fuera un texto, estas comillas. Pero, lógicamente, imaginen que tengan que agregar un código HTML de 200, 300 líneas. Es muy cansado hacer esto. Es muy difícil también de hacer esto, de estar escapando las comillas todo el tiempo. Ahora, una diferencia que pueden hacer o algo que pueden hacer diferente es poner al principio comillas simples. Entonces, con las comillas simples ya no necesitan ustedes escapar las comillas dobles. Las pueden utilizar de esta forma. Entonces, es muy común que casi siempre el HTML lo hagamos dentro de comillas simples para evitar estar escapando nuestras comillas todo el tiempo. Pero las comillas simples también sufren el mismo problema de las dobles, que si nosotros ponemos una comilla simple aquí, va a interpretarlo JavaScript como si es una etiqueta, es una comilla de cierre. Si queremos decirle a JavaScript que esa etiqueta sencilla o simple es texto, tenemos que agregar la diagonal invertida antes de ese carácter. De hecho, los caracteres escapados, se fijan, los pinta como amarillo el editor. Entonces, de esa manera nos damos cuenta que estamos haciendo un escape de un carácter. Y bueno, pueden escapar diferentes caracteres, no nada más las comillas. Pueden escapar espacios también con diagonal N, por ejemplo. Retornos de carros con diagonal R. Y bueno, pueden investigar también por su cuenta qué otro tipo de caracteres se pueden escapar. No nada más son esos. Y ahora, otra cosa, otra característica de las comillas dobles y las comillas simples. Pasa aquí, por ejemplo, que yo tengo un string de una sola línea. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si a lo mejor yo tengo otro HTML, una P, quiero yo bajar esto y quiero meter mi HTML de esta forma? Si se fijan, se ve raro nuestro código, se ve como que si estuviera roto y de hecho nos marca error. ¿Por qué? Porque JavaScript con comilla simple y con comilla doble no soporta multilínea. Quiere decir que todo lo tendríamos que hacer en una sola línea para que pueda funcionar. Si se fijan, si yo subo el código a una sola línea, va a funcionar y se va a ver otra vez del mismo color. Pero, ¿de qué manera podemos hacer multilínea? Bueno, hay varias formas. La primera es la concatenación. Y bueno, para esto simplemente decimos aquí, ok, mi primer carácter de la variable HTML va a ser una P. Posteriormente, agarro otra vez la variable HTML y le vuelvo a concatenar
con el más igual que ya vimos. El string que sigue, que sería el enlace, y lo cierro aquí. Y por último, de igual manera vuelvo a concatenar mi HTML de esta forma. Ahora si se fijan, tengo una especie de multilínea, pero realmente lo único que estoy haciendo es ir concatenando los valores. Entonces, esto digamos que también no es tan práctico o es un poco tedioso estarlo haciendo. Pero bueno, antes del 2015 esta era la única forma de poder hacer multilínea, digamos, con JavaScript. Ahora, utilizando los backsticks, esto se solventa demasiado. Y bueno, simplemente los backsticks los ponemos al principio. Quitamos todo esto de la concatenación y simplemente ponemos el contenido. Y cerramos con un backstick. Y vemos que toda la línea la toma en cuenta como si fuera texto. Pueden ustedes agregar más cosas y lo va a seguir tomando como texto de una sola variable. Entonces se fijan aquí, cuando ustedes ven el valor de esa variable, directamente ya les concatena todo. Entonces eso es, digamos, la forma de hacer multilínea con los backsticks. Ahora, otra propiedad de los strings es que JavaScript los interpreta como que si fueran un array. Puede sonar un poco extraño esto, pero bueno, se los voy a mostrar. Déjenme guardar esto como 4.js y voy a crear un nuevo archivo para no extenderme tanto en este. Y bueno, vamos a ver ahora los strings como arrays. Ahora, si nosotros tenemos una variable, bueno, vamos a cambiar el nombre, que sería, por ejemplo, say hello, y el valor sería hello world. Entonces, ese es un string como tal. Si nosotros hacemos un console de say hello, vamos a ver el valor aquí. Pero les comentaba que JavaScript interpreta los strings como un array. ¿Cómo es eso? Si ustedes escriben say hello de la posición 0, de esa manera con corchetes, se fijan que me escribe la palabra, la letra H. Después, si concatenan say hello de la posición 1, me pone la palabra E. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Cada letra de nuestro string está representada por una posición de memoria como si fuera un array. Quiere decir que la H está en la posición 0, la E en la 1, la primera L en la 2, la segunda L en la 3, la O en la 4, el espacio en la 5, la W mayúscula en la 6, la O en la 7, la R en la 8, la L en la 9 y la D en la posición 10. Entonces, si fuera un array, quiero suponer que de alguna forma han visto arrays en algún otro lenguaje de programación, se manejan así, pero tienen ciertas diferencias. Por ejemplo, ustedes, digamos, no tienen los métodos que tiene un array. Por ejemplo, normalmente un array, si ustedes hacen, por ejemplo, frutas y hacen un array directamente, por ejemplo, que sea mango, apple,
banana, por ejemplo. Si ustedes escriben fruits, punto, les va a dar una lista de métodos que pueden ser utilizados para un array. Por ejemplo, el for each, que es para hacer un ciclo y poder mostrar cada cosa. El keys, el last index of, el map, el length. Hay ciertas propiedades que... Ese length, por ejemplo, es una propiedad. Se fijan, está de diferente color. Pero todos los demás morados son funciones. Si ustedes le ponen, por ejemplo, length, básicamente, bueno, vamos a poner esto en un console log para que lo puedan ver. Si ustedes le ponen fruits.length, quiere decir la longitud de ese array sería 3. Ustedes también pueden utilizar length en un string. Say hello.length 11. Si se fijan, cuando yo pongo el punto en el say hello, que es un string, me da una lista también de métodos, pero son muy distintos a los del array. Son, digamos, métodos para strings. Por ejemplo, digamos, bueno, el index of también funciona en strings, el includes funciona en strings y en arrays. Pero por ejemplo el search, el substr, substring, to lowercase, to uppercase, trim. Entonces, digamos que un string se interpreta como un array, pero no es un array como tal. Si quisiéramos convertir un string a un array, lo podemos hacer. Hay varias formas de hacerlo. La forma más sencilla es utilizando array.from y metemos dentro lo que queramos hacer. Pero ahora cuando nosotros hacemos console, si se fijan, nos lo va a imprimir como un array completamente. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia. Y bueno, entonces, como saben, los strings se pueden utilizar, bueno, más bien los strings se utilizan como strings, pero también se pueden interpretar como arrays en JavaScript. Y bueno, vamos a ver otro tema que serían los condicionales. A ver, déjame abrir el archivo con Weka. Entonces, por ejemplo, los condicionales. Normalmente en nuestro código necesitamos siempre hacer bifurcaciones o necesitamos hacer, digamos, irnos por distintos caminos dependiendo de alguna condicional. Entonces, para eso existe el comando if o digamos la palabra reservada if, donde nosotros, por ejemplo, si tenemos una variable que se llame, por ejemplo, número igual a 5, podemos nosotros hacer un if y preguntar si el número es igual a 0, entonces vamos a consolear este número es 0. Ahora, hay dos formas de validar igualdad en unos valores. Por ejemplo, yo puse 3 iguales, pero como en otros lenguajes de programación, algunos utilizan 2. También JavaScript puede utilizar 2 iguales para verificar los valores, si están correctos o no. Entonces,
Si por ejemplo aquí ponemos un 0, entonces nos imprime this number is 0. Pero, ¿cuál es la diferencia entre 2 iguales y 3 iguales? La diferencia es, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo un número 0 que es entero, pero ahora lo cambio a ser string? Es un 0 de string. Y yo pregunto, ¿el número es igual a 0? Tipo numérico, me sigue imprimiendo this number is 0. Pero ¿qué pasa si yo le pongo 3 iguales? Ya no me lo imprime. ¿Por qué? Porque el 2, cuando utilizamos 2 iguales, únicamente compara que los valores sean iguales. No le importa el tipo de valor que tenga o el tipo de dato que tenga. Si es string, si es integer, no importa. Únicamente el valor tiene que ser igual. Cuando utilizan 3 iguales, están diciendo que quieren hacer una comparación estricta, lo cual quiere decir que quieren comparar que tanto el valor sea igual, pero también el tipo. Entonces, para que sea igual, necesita ser de tipo entero, como lo estamos especificando aquí, o que a lo mejor yo lo especifique acá abajo también como string y también funcionaría así. Pero los dos tipos serían de esa manera. O podemos nosotros convertir el valor a entero. Por ejemplo, si nosotros sabemos que vamos a recibir un string y lo vamos a comparar contra un número, podemos utilizar parseInt, que es una función de JavaScript, para convertir el número que es string hacia un valor numérico. Entonces se fijan aquí, parseInt, número, le paso el string, igual a 0, y me dice que sí. ¿Por qué? Porque el parseInt ya lo cambió. Ese es uno. Hay otro que se llama number, que también hace lo mismo. Te convierte el valor de string hacia un número. Entonces, en este caso lo ideal es que siempre utilicemos los mismos tipos de datos para no tener que estar haciendo conversiones de tipo de datos todo el tiempo. Entonces, si nuestro número es 0, imprimimos que el número es 0. Pero ¿qué pasa si no es 0? Entonces necesitamos otra alternativa. Ponemos para eso un bloque else. Y aquí podemos consolear this number is not 0. Is, y podemos concatenar el número. Entonces, ¿qué pasa? Si yo aquí cambio el 0 por el 1, entonces ahora me va a decir this number is not 0. Is not 0. Is 1. O es 1. Entonces, si se fijan, el else me sirve para tomar un camino diferente si mi primera condición no se cumple. Ahora, lógicamente, hay formas de comparar a lo mejor más valores y no nada más una comparación sencilla. Por ejemplo, vamos a convertir este número por una A. Entonces, y vamos a agregar otra variable que sea B. Y queremos comparar cuál es, digamos, el número mayor. Entonces, ¿de qué manera lo haríamos? Primero preguntaríamos, si A es mayor que B, entonces diríamos o consolearíamos A. Si no,
haríamos console de b. Entonces, como aquí me imprime el 2, quiere decir que b es el más grande. ¿Qué pasa si agrego una tercera variable? C igual a 3. Y quiero comparar cuál de las tres es mayor. Entonces, por ejemplo, tendría aquí si A es mayor que B y me faltaría compararla contra C. Entonces aquí yo haría después, dentro del if, otro if, que sea si A es mayor que C, entonces ponemos C. Bueno, voy a poner C y luego el valor. En el console log pueden poner un texto o lo que quieran, coma, y después otra variable o otro texto y se lo va a concatenar. Entonces pueden hacer eso. Aquí también pueden hacer A, B, de esta forma. Entonces, aquí dicen si A es mayor que B y A es mayor que C, entonces decimos que C es el mayor. Perdón, que A es el mayor. Que me equivoqué. A es el mayor. Si no es el mayor, entonces como ya A es mayor que B, entonces quedaría aquí la comparación de si C es mayor que B también. Y en este caso imprimiríamos C. En caso contrario, imprimiríamos que B es el mayor. Bueno, no, mentiras. Aquí ya no se podría este else porque aquí ya estamos preguntando si A es mayor que B. Pero bueno, entonces si se fijan, se empieza a complicar un poco la lógica utilizando if sencillos. Porque por ejemplo aquí a lo mejor puedo decir que la A es 5. Entonces aquí ya me imprime la 5. Puedo decir que C7. Entonces ya me imprime el C7. Pero bueno, se complica la lógica y digamos que no es tan fácil manejarlo. Entonces, ¿de qué otra manera podríamos hacerlo? Existen operadores que se llaman AND y OR, que te sirven para comparar valores. Y también otros que se llaman mayor o igual. Por ejemplo, si quisiéramos también validar cuáles son iguales, podríamos utilizar el mayor igual o el menor igual, o simplemente el igual. Pero bueno, por ejemplo, podríamos hacer ahora, todo esto lo voy a comentar. Podríamos hacer ahora, si A es mayor que B, AND, doble ampersand, A es mayor que C, entonces A es el mayor. Podemos hacer un else, pero podemos incluir un if directamente después del else. Podemos hacer else if. Ahora, si B es mayor que A, and B mayor que C, decimos ahora que el mayor es B. Y como por descarte, simplemente si ya validamos que A y B sean los mayores pero no lo son, entonces por descarte podríamos decir que C es el mayor, lo cual es correcto de esta forma. Entonces, por ejemplo, si lo cambio el A a 8, A es el mayor, B a 9, B es el mayor, C a 10, C es el mayor. Entonces, si se fijan, esto es más fácil de leer y de entender que todo este código que hicimos acá. Pero bueno, ustedes pueden hacer, digamos, diferentes combinaciones o diferentes condicionales. Y esto lo podemos guardar como 6.js.
Y bueno, vamos a abrir un nuevo archivo. Vamos a ver ahora el switch, el cual, bueno, si se fijan aquí, básicamente tendríamos un else if, pero esta lista podría crecer demasiado. Por ejemplo, vamos a hacer un script que nos diga el día de la semana, pasándole el número de la semana. Por ejemplo, la semana, digamos, tiene 7 días, entonces vamos a validar que si le pasamos el 1 va a imprimir lunes, el 2 martes, etc. Pero nos tiene que decir cuál es. Entonces, aquí podemos decir let day igual a 1, por ejemplo. Y podemos hacer ifs directamente y decir si el día es igual a 1, entonces console.log lunes. Fíjense bien, el if puede tener llaves, pero si es un if que es de una sola línea, no lo necesita. Pueden ustedes poner las llaves aquí si quieren, pero también las pueden omitir si es de una sola línea. Y por ejemplo aquí pueden hacer si day es igual a 2, dicen que es martes, lo copiamos, 3, 4, 5, 6, 7, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces, por ejemplo, cambiamos el día aquí al 5 y nos va a decir que es viernes. Al 7 nos va a decir que es domingo. Ponemos algún otro número 8 que no existe y no va a entrar ningún if. Ahora, el problema de esto es, digamos, que se hace una lista grande e incluso algunas personas pueden hacer un else if que no es necesario, pero a algunas personas les gusta hacer eso. Else if, else if, else if, else if y else, por ejemplo. Bueno, más bien tendría que tener si es else sin la comparación directamente. Entonces cualquier otro número que pasen que no sea 7 o lo que sea, lo va a tomar como domingo. Entonces, se fijan, esta lista de ifs es bastante difícil de mantener y de leer como tal. Entonces, hay un bloque o un comando que se llama switch, donde básicamente le pasamos la variable que vamos a comparar, en este caso day, abrimos llaves, y aquí vamos a tener una lista, por así decirlo, de valores a comparar. En este caso se utiliza case. Entonces aquí validamos case 1. Entonces ponemos console log lunes. Case 2. Console log martes. Y todo es igual. Y podemos decir que hay un default que sería el domingo. Entonces, por ejemplo, lo cambiamos a 4. Pero ahora, fíjense lo que pasa. ¿Cuál es el problema con el switch? Bueno, aparte de que lo consolé mal esto. Miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Ok. Fíjense lo que está pasando. Aquí únicamente me imprime o me consolea el 4, que es el jueves. Pero acá abajo me consolea el 4, que es jueves. Pero también el 5, el 6 y el domingo, el 7.
pero únicamente me tendría que consolidar el jueves. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Switch necesita tener algo que le llaman break para salirse de la lista. En este caso, hace match con el 4, pero como no tenemos un break, continúa con la lista, aunque no haga match, y lo sigue ejecutando. Para eso entonces, hay un comando que se llama break. Bueno. Pero para poder utilizar este break necesitamos abrir llaves. Llaves, break, de esta manera. Llaves, break. Llaves, break. Entonces, todo lo que escriban antes del break se va a ejecutar y el break lo que va a causar es que se salga del switch. El default no necesita un break porque digamos que es el valor por default que va a tener. Entonces ahora si se fijan, ya me lo imprime únicamente el jueves. Ya me lo pone aquí. Y bueno, esa es otra forma de utilizar cuando tengamos que comparar muchos valores con un switch. Y bueno, vamos a guardar este como 7.js. Y bueno, ahora vamos a ver. Déjame abrir otro archivo. Vamos a ver la diferencia entre el tipo de valor undefined contra null. Como saben, cuando nosotros definimos una variable, ya sea con var o con let, simplemente hacemos esto. El valor de esa variable va a ser undefined. Pero ¿qué pasa si nosotros decimos let age igual a null? Aquí nosotros estamos asignándole un valor como tal a age y a name únicamente la estamos definiendo, pero sin valor. Entonces esa es la diferencia, que una no tiene valor alguno y la otra tiene un valor nulo. Suena un poco absurdo, pero bueno, es un valor como tal. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que si ustedes quieren hacer un if para ver si name es igual a age, igual con el 3 igual para que sea estricta, se fijan, no lo va a imprimir. Pero si lo ponen con 2, sí lo va a hacer. ¿Por qué? Porque estos dos valores, undefined and null, aunque digamos que son valores que sabemos que no son nada o que no tienen valor como tal, se le llama en JavaScript valores falsi. JavaScript tiene una lista de valores falsi y una lista de valores truthy, que ahorita los voy a mostrar. Por ejemplo, el valor undefined, si ustedes lo meten a un if, de esta manera, esto representa un false o va a regresar false. Entonces, por ejemplo, si por ejemplo aquí ustedes dicen nada más if name, esta, que es undefined, si tiene algo que imprima name, pero si fijan no imprime nada hasta que nosotros escribimos algo.
Cuando nosotros escribimos, entonces ya lo pone aquí. Pero mientras no escriban nada, esto, el name con undefined lo toma como un false. Lo mismo para el age. Si en el age yo tengo un null, que es un valor falsi, y lo meto un if, lo va a detectar como un valor falso, a menos que yo le ponga un valor real o un valor que no sea falsi. Incluso el valor 0 es un valor falsi. ¿Qué quiere decir? Que el 0 equivale o es lo mismo a un false. El null equivale a un false. Comillas vacías, ya sean dobles o simples, por ejemplo, si yo le pongo así, equivale a un false, a menos que le pongan un espacio en blanco, por ejemplo aquí, ahí ya le pone, no les va a imprimir nada más que el espacio, pero bueno, por lo menos ya ven que sí entra aquí. Entonces, estos valores se les llama falsi. Undefined, cero, nulo, comilla simple vacía, comilla doble vacía, menos 1. Bueno, no, menos 1 no estoy seguro. Déjame ver. Creo que menos 1 lo toma. Ah, sí, resulta ser que también es falsi. Números negativos también son falsi. Ah, no, perdón. Estoy comparando age. No, ok. Menos 1 no es falsi. Estaba confundido yo. Es nada más 0, undefined, null y strings vacíos. Ahora, valores truty, que es lo contrario, que sí tengan valor. Ya detectamos que el menos 1 es un valor truty. Cualquier número mayor que 0 también es un valor truty. Se fijan, ya lo imprime acá. Una cadena también es un valor truty. Lo imprime. Un número es un valor truty. Como tal, true, un valor booleano, es un valor truty. Olvidé ponerlo en el falsi, el valor false directamente, pues es un valor falsi. Entonces, digamos que esa son la diferencia entre valores truty y valores falsi. Y bueno, ya hasta aquí llevamos una hora de video aproximadamente. También no quiero que estos videos duren demasiado, más de la hora, para que sean más digeribles para ustedes y que los puedan entender un poco mejor. Entonces lo que voy a hacer es terminar este video, o vamos a terminar en este video, y para el próximo vamos a ver los arrays, cómo se manejan los arrays, también los arrays multidimensionales, las funciones, que son las funciones nombradas contra funciones anónimas, los arrow functions o funciones de flecha, como les llama, cómo pasar argumentos, los callbacks, cómo manejar los returns en una función. Vamos a ver también el operador ternario, que más adelante les voy a explicar qué es. Vamos a ver también el for, while, for each, funciones de arrays como map, filter, find index, etc. Les voy a explicar también sobre el scope, variables globales, variables de bloque, el hoisting. Vamos también a hablar de objetos. Les voy a explicar la diferencia entre un objeto JSON y un objeto JavaScript. Vamos a ver la notación de punto, la notación de brackets. Vamos a checar propiedades. Vamos a crear arrays de objetos, colecciones. Vamos a usar el nuevo sprite operator, el de structuring. También vamos a ver el mat object para manejar números, números randoms, el max, el floor, sale para redondear, el bloque try catch,
fechas y por último vamos a ver también los módulos para exportar e importar. Y bueno, como saben o como ven, es un curso que va a estar bastante completo y les va a servir a ustedes para adentrarse y comenzar en el desarrollo en JavaScript. Y pues bueno, lo único que les pido es que me ayuden a compartir este video con sus amigos o personas que quieran que aprendan también a programar en JavaScript y que le den like y se suscriban al canal. Eso sería todo lo único que pido. Y bueno, hasta aquí voy a dejar este video. Les agradezco su tiempo, que bueno, fue bastante. Y nos vemos en el próximo video. Chao.